buenos días, mis estudiantes del primer año de secundaria. Estamos ya en la semana 5 y vamos a desarrollar nuestra lección del curso de Economía que lleva como título la actividad económica. Hay una pregunta que aquí se ha puesto en la pizarra que dice lo siguiente: ¿qué relación hay entre la satisfacción de las necesidades y la economía? Vamos a hablar hoy día de un tema muy importante que es la satisfacción de las necesidades. Sabemos hoy nosotros que la población peruana y del mundo están padeciendo muchas necesidades. Una de ellas podría ser la necesidad, por ejemplo, de la salud, que es lo más importante ante este flagelo de este virus amenazante que está provocando muchas víctimas en el mundo. La persona está desesperada por conservar bien su salud. Es por eso que la persona o los grupos de familias están viviendo aisladas, ¿no? Viven aisladas de la sociedad. O sea, no quieren involucrarse dentro de la sociedad repentinamente. Esporádicamente salen de sus casas con la única intención de conservar su vida. ¿Y cómo conserva su vida? A través de su salud. Otra de las necesidades que se está padeciendo últimamente, aparte de la salud, es la alimentación, ¿no? La alimentación. Hay muchas personas que no tienen los recursos económicos para poder alimentarse, ¿no? Es muy precaria. ¿Por qué? No tienen trabajos. ¿Por qué? Porque la empresa de donde ellos estaban laborando los ha liquidado, ya les han dado un dinero que quizás que no les corresponde. Otro grupo de personas, ante el problema en el ámbito urbano, en la capital, ven que ya no hay trabajo, ven que de sus viviendas ya lo han desalojado. Entonces, ¿qué es lo que están optando por hacer? Están emigrando a sus lugares de origen. Agarran su mochila, agarran sus cosas y se están yendo, están caminando, ¿no? ¿Por qué ellos están yéndose? Porque por una necesidad, ¿no?, que están padeciendo, de vivienda, de alimentación, ¿no?, que son los básicos, y ellos carecen de toda necesidad, entonces se van a sus lugares de origen. Y no solamente este caso está pasando en Lima, sino está pasando en muchos lugares del mundo, ¿no? Por ejemplo, la educación también es una necesidad muy importante porque no se puede perder el año. Es por eso que el Estado ha programado lo que es unas clases virtuales, ¿no?, para traer los medios de comunicación, y nuestro colegio parroquial María Reina también. De esta manera, de esta plataforma, estamos llegando a ustedes a través de nuestras clases virtuales grabadas, desarrollando también todos nuestros contenidos. Muy bien, ya conocemos las necesidades que está padeciendo el ciudadano peruano y también muchas veces en el mundo. Pero vamos a ir al punto aquí. ¿Qué cosa es una necesidad? Cuando hablamos de necesidad, estamos hablando de una carencia, ¿no? De una carencia, de algo que deberíamos de tener, pero no lo tenemos. Esa es una carencia. Algo que a mí me falta, algo que yo no tengo. Eso es una necesidad. Es una carencia o falta de algo, ¿no? Una carencia o falta de algo. ¿Con qué propósito yo suplo mis necesidades? Vamos a ver luego cuáles son esas necesidades. Con el propósito de poder satisfacerme. ¿Y cómo yo me voy a satisfacer de una necesidad? Por ejemplo, ¿cómo voy a satisfacer cuando adquiero algo? Cuando tengo algo, cuando consigo algo, voy a satisfacerme. Y vuelvo al punto, ¿qué necesidades hay? El ámbito laboral, el trabajo. No hay trabajo, muchos han sido despedidos de muchas empresas, muchas industrias, de muchos restaurantes, de muchas cadenas de hoteles. Ya no hay esa ventaja que había de los puestos de trabajo.
Muchas personas están siendo desalojados de sus viviendas, lo sacan de su departamento, lo sacan afuera. ¿Qué carece? Vivienda. Otras personas no tienen ni un dinero en el bolsillo para poder comprar algo y alimentarse. Otras personas enferman y no tienen los recursos económicos para poder ir a un hospital. O si llegan a un hospital, el hospital está lleno. Entonces la persona, ¿qué le dice el médico? Regrésese a su casa, señor. ¿No? Entonces, carecemos también de esas necesidades. No hay muchos hospitales, no hay muchas postas, no hay muchas clínicas, entonces eso es una necesidad. O hay personas también que quieren viajar de un lugar a otro y tienen que ir ¿cómo? Caminando, porque no hay transporte. Caminan horas y horas y horas y horas para poder llegar quizás a una posta o poder ir también a un colegio para poder aprender algo. Entonces, esos son necesidades. Entonces, es la carencia o la falta de algo. Aquí vemos la clasificación de las necesidades humanas básicas. La subsistencia, el afecto, la identidad, la protección, la libertad y la creación. ¿No? La creación. Cuando hablamos nosotros de subsistencia, para tener nuestra subsistencia, ¿a través de qué tenemos nuestra subsistencia? Primeramente, de dos cosas. A través de la salud. ¿Y cuál es el otro básico? Una buena ¿qué cosa? Alimentación. Usted tiene buena salud es porque tiene buena alimentación. Y si usted se alimenta bien, también tiene una buena salud. Es una necesidad básica o primaria. Luego viene el afecto. ¿Qué cosa es el afecto? Hay personas que cuando no tienen afecto, también se enferman, ¿no? ¿Qué le entra? La depresión o el estrés, tantas cosas. Entonces, profesor, ¿cómo se manifiesta? A través de una expresión emocional es el afecto, dice el profesor. Emocional. La alegría, ¿no? Es una expresión emocional a través de un afecto. Es salud o es un afecto. Y cuando hablamos de identidad, ¿qué cosa hablamos de identidad? Cuando hablamos, ¿a qué se refiere la palabra identidad? Yo me identifico, ¿no? Yo me identifico de qué? De mi Perú, por ejemplo. Yo me identifico con mi tierra. Yo me identifico con mi familia. Entonces, cuando hablamos de identidad, ¿a qué nos estamos refiriendo? Identidad. A una herencia. Cuando hablamos de identidad, una herencia, ¿de quién soy yo? ¿De dónde vengo? ¿De dónde provengo? ¿Qué cosa? La identidad a través de una herencia histórica, una herencia familiar. ¿Quién soy yo? ¿No? Acá vamos a ver la pregunta, ¿quién soy yo? ¿De dónde vengo? Mis raíces, ¿no? Entonces, la identidad no se puede perder así nomás. Hay mucha gente provinciana que viene a Lima, a los 2 o 3 meses pierden su identidad cultural. ¿De dónde vienen? ¿Por qué? Porque pierden sus tradiciones, pierden sus costumbres que ellos tienen. Y se enlazan con otras costumbres que no son propias de ellos, de su región, o de su patrimonio que ellos reciben. Entonces se va perdiendo esa identidad. Cuando hablamos de protección, ¿protección a qué, profesor? ¿No? Es una necesidad de protección. ¿A qué cosa protejo yo? ¿A qué se refiere cuando hablo mi identidad de protección? ¿Mi protección a qué? A mis derechos. ¿No? Hacer prevalecer qué cosa? Mis derechos como persona. Yo tengo que hacerme respetar. Es una necesidad que yo me haga respetar. A eso se refiere. Cuando habla de la libertad, ¿qué cosa está hablando? De una expresión de qué? De opinión, de una expresión de opinión. Yo tengo libertad para opinar, ¿no? Entonces, esa expresión de opinión, para que usted la expresa, utiliza qué cosa? Sus derechos. Pues tiene derecho a opinar. Y eso está estipulado, y eso está contemplado en nuestra Carta Magna o Constitución Política, ¿no? Entonces, vamos a ver otro punto acá, otra necesidad, la creación. La creación.
¿no? Una necesidad de la creación. Entonces, cuando hablamos de este punto tan importante, de esta necesidad de la creación, estamos hablando que no todos tenemos capacidades, todos tenemos habilidades para poder crear algo o transformar algo, ¿no? Todas las personas tenemos, ¿qué cosa dicen? Capacidades. Yo con mi capacidad, ¿no? Todos somos capaces. Todas las personas son hábiles. Yo tengo mi habilidad, ¿no? Tenemos la capacidad y la habilidad para poder crear algo. Por ejemplo, cuando hablamos por una creación, viene el término de la palabra puedo inventar, no puedo transformar. Porque con esta nueva generación no podemos pensar nosotros que cada unos 10, 20 años acá en el Perú se pueda crear o transformar o elaborar un automóvil, por ejemplo, un televisor, que muchas veces todos los artefactos que tenemos en la casa vienen de otros países, vienen de otros continentes. Aquí en el Perú, en otros países, ni se fabrica. Y teniendo el Perú, ¿qué cosa? Hablando de economía, todas las materias primas. Teniendo las materias primas. Pero sin embargo, no tenemos, o si tenemos la capacidad y la habilidad, pero no tenemos los recursos económicos. O sea, ¿qué cosa? No tenemos el financiamiento para poder crear o inventar algo. ¿Y qué hacen nuestros jóvenes? Se van a otro país. Se van a trabajar a otro país. Trasladan, han sido preparados, capacitados aquí en Perú. Pero ese conocimiento se lo llevan ¿a dónde? A otro país. ¿Quiénes lo compran? ¿Quiénes le pagan? Muchas empresas y muchas industrias. Eso es lo que está pasando actualmente con nuestra juventud estudiantil. Entonces estamos conociendo acá las necesidades humanas, ¿no? La subsistencia, el afecto, la identidad, la protección, la libertad, la creación, que son algunas, no son todas. Ahora vamos a pasar aquí a los procesos de la economía. Profesor, ¿cuáles son esos procesos de la economía? Vamos a clasificarlo en 3 procesos. En la producción, la distribución y el consumo. ¿No? Sabemos nosotros. Cuando hablamos nosotros de la producción, que está encaminado a la producción, por ejemplo, industrial aquí en el Perú. Aquí en el Perú, como le estaba diciendo al principio, no tenemos las industrias suficientes para poder transformar, para poder crear todas nuestras materias primas. Y Perú es uno de los países polimetálicos en el mundo, que tienen una gran diversidad de metales, tienen materia prima. Pero ¿qué hace sin embargo con esos minerales? El gobierno lo vende a otros países, ¿no? Lo vende a otros países. Y entonces esos países lo compran, lo explotan, lo compran, y en su país elaboran, fabrican artefactos, automóviles, motos. ¿Y qué hacen después? Lo llegan al Perú, esa misma materia prima viene transformado, viene elaborado. ¿Y a cuánto lo compramos? A 10 veces, a 20 veces, a 30 veces más de su precio normal. ¿Por qué? Porque con ese material, con esos materiales de materia prima se elaboraron todas esas cosas, ¿no? Cuando hablamos de la producción, ¿no? En el Perú la industria textil, la industria automotriz, ¿no? La industria pesquera, la industria minera, ¿no? En el Perú actualmente, ahorita, están casi paralizadas, ¿no? No hay mucha explotación. ¿Por qué? Por el problema del COVID o el problema de la pandemia mundial que está provocando y está afectando la economía de muchos países del mundo, ¿no? Entonces la producción, ¿qué nos encamina a producir? Dice, a crear, transformar toda la materia prima que tiene el Perú. Y luego viene esa producción que ha sido transformada, dice, viene la distribución, que moviliza todo lo creado a través del transporte. Acá esto es un transporte terrestre. Acá podemos hacer un transporte aéreo, ¿no? Un transporte marítimo en el mar, un transporte fluvial, que es a través de los ríos, un transporte lacustre, que es a través dentro de los lagos, ¿no? Un transporte terrestre, puede ser ferroviario también. Acá está hablando un camión que está llevando, por ejemplo, artefactos, ¿no? Que está llevando, por ejemplo, prendas de vestir, ¿no? Que está llevando zapatillas, zapatos, ¿no?
Este proceso se llama la distribución. Moviliza, dice, todos los insumos transformados o creados. ¿Y para quiénes van? Para las personas, que ellos son los consumidores. La persona es lo que adquiere. Todo, ¿qué cosa, profesor? Todos los bienes y servicios. No se olvide, profesor. Todos los bienes y servicios, ¿no? Que se lleva a cabo, ¿dónde? A través de la producción. Adquiere la persona todos los bienes y servicios que se adquiere a través de la producción. En el caso del Perú, por ejemplo, aquí en Huaral, en nuestro valle de Huaral, vamos a ver cómo funcionan o cómo se enlazan estos tres procesos. La producción, a ver, vamos a ver aquí. Vemos primeramente, Huaral es un valle llamado capital de la agricultura, ¿no? Un valle agrícola. ¿Qué se cultiva en este valle agrícola? Por ejemplo, vamos a ver el cultivo de la mandarina, el cultivo de la palta, ¿no? Entonces, ¿qué cosa se va a esos campos de cultivo y se lleva a cabo la cosecha? Se adquiere la mandarina, por ejemplo, la palta. ¿A dónde se lo llevan? Estos se llevan a las procesadoras. Y una de las procesadoras más grandes que tenemos en nuestra provincia tenemos acá en Torreblanca. Tenemos otro Verdeflor, ¿no? Una de las dos principales. ¿Y qué se hace en esas procesadoras? Se selecciona, se clasifica. ¿Qué cosa? Todo el producto agrícola que se lleva ahí. Una vez que se lleva la selección, ¿con qué comienza su distribución? Esos productos son llevados a los supermercados en la capital o en otros casos son llevados ¿a dónde, profesor? Se los llevan al puerto del Callao. En esos grandes buques se llevan ahí todos esos productos agrícolas. ¿Y a dónde se lo llevan? Lo exportan a otro país. ¿Para quiénes? ¿Quiénes son los consumidores? Las personas de esos países. Son los que adquieren todos estos productos, ¿no? Todos estos servicios agrícolas que se le brinda al consumidor, ¿no? Que se le brinda al consumidor, ¿no? Entonces, eso es lo que tenemos que conocer acá de Huaral. Huaral es nuestro valle agrícola. Por ejemplo, en Chancay tenemos que ir a la industria pesquera. ¿Se extrae qué cosa? Todos los peces del mar. ¿A dónde se lo lleva? A los grandes buques. Esos grandes buques. En esa industria pesquera, ¿qué cosa se procesa? El aceite, la harina y la conserva, ¿no? Algunos productos ingresan acá al mercado nacional. ¿A dónde más se lo llevan? Se lo llevan al extranjero. Los grandes buques, la distribución. ¿Para quiénes? Para que lo consumen esas personas de otros continentes. Muy bien. Ahora ya vemos qué cosa es necesidad, cuáles son las necesidades humanas, algunas importantes, y cómo funciona, cómo se enlazan los procesos de la economía dentro de nuestro valle de Huaral que lo explicamos y dentro de la economía nacional o mundial, ¿no? Por ejemplo, Estados Unidos compra nuestra materia prima, nuestros minerales, se lo lleva allá. Entonces comienzan a transformar automóviles, la marca Ford, por ejemplo, en Estados Unidos, en la industria automotriz. Con todo nuestro cobre, nuestro bronce, nuestro zinc que llevan los minerales, allá lo transforman y transforman un automóvil, ¿no? Último modelo, o un camión. Y luego lo vienen y lo traen a Perú, transformado esa materia prima. Y entonces, supongamos un ejemplo que esa materia prima del Perú se llevó costando, por ejemplo, unos $2.000, por ejemplo. Toda esa materia prima para hacer qué cosa? Los motores, los repuestos, el eje, los muelles, tantas cosas que se hacen, ¿no? Entonces lo transforma con $2.000, por ejemplo, pagó para salir. Y ese camión transformado, ¿cuánto iba a costar? $80.000, $90.000, $100.000. ¿Cuánto de diferencia estamos viendo ahí? Entonces, eso es lo que tenemos que ver a través del proceso de la economía cuando queremos explicar a través de la producción, la distribución y el consumo. Ojalá que le haya quedado bien claro a mis jóvenes estudiantes. Ha sido un gusto estar con ustedes, explicarles este cortito tiempo acerca de la actividad económica correspondiente a la semana 5 del curso de Economía del primer año. Muchas gracias.